Buenas tardes, mi nombre es Daniel Iván Molina Ramos y soy estudiante del grupo 22 y aquí conmigo se encuentra la señorita Claudia Sainz, a la cual le realizaré una entrevista debido a que ella hizo una estancia en un país diferente a nuestro origen. ¿En qué país estuviste, Claudia? Estuve viviendo en Brasil de julio 2016 a julio 2017 en un intercambio por Club Rotario. Ok, vamos a empezar. ¿Cómo fue su encuentro con la nueva cultura? La verdad, al ser, digamos que sociedades primas o hermanas, que era una razón o una característica que usaban mucho, sí tenía un tanto de comparación. Es imposible no estar comparando lo que es la cultura o qué se diferenciaba o qué se parecía a lo que fue la cultura mexicana o a la cultura brasileña en este caso. Y siempre vivían esto, en México no hacemos esto, en México haríamos esto, otro, pero era en un comienzo que era como que en lo que entraba a conocer las cosas. Recuerdo que hasta tenía no sé, tal cosa es el nuevo mande o cosas así escritas que iba descubriendo de la cultura. Y al no ser una cultura totalmente diferente, no tuve como este choque cultural fuerte, ni en el momento en el que se habla normalmente del choque cultural como esta montaña rusa, no fue mi caso, pero si lo puedo decir fue totalmente eso, una comparación constante. ¿Qué tipo de encuentros interculturales presentó? Si pueden mencionar algunos ejemplos. Interculturales. Bueno, parte de mi intercambio sí fue un choque muy cultural en el sentido de que vivía en una cultura brasileña totalmente, pero a la misma vez estaba rodeada de otros 19 intercambistas de 6 diferentes países, que eran Taiwán, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, India y Francia. Y México era el séptimo país. Entonces, cuando nos tocaba esta reunión que éramos de los intercambistas, sí había una diferencia total, incluso en la forma de vestirnos, en la forma de presentarnos, en nuestra misma comunicación corporal de cada uno de nosotros. Y ese fue más el impacto, ver las diferencias de otros 6 diferentes países al mío. Y bueno, qué choques, por ejemplo, el mismo manejo del idioma inglés en 6 diferentes acentos y en diferentes manejos de países o de personas que tenían un nivel muy diferente, sí era una barrera de comunicación en el momento, pero todo se fue dando muy bien. También había personas alrededor de nosotros que habían vivido fuera y que nos ayudaban y nos enriquecían con sus experiencias de, yo viví en un país diferente que ni siquiera son del país de ustedes, viví en Tailandia, viví en Canadá y esto era así, así, así. También teníamos ese enriquecimiento de otros intercambios de otras personas que ya habían pasado por lo mismo. Entonces sí era diferentes intercambios al mismo tiempo de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes personas, de diferentes edades, de diferentes niveles escolares también. Sí fue muy enriquecedor. Ok, muy bien. De acuerdo a Eileen McEntee, este, presentó algunas reacciones, hasta el encuentro cultural, ante el choque, como ansiedad, desesperación, esta imposibilidad de poder adaptarse a esta nueva cultura. No, no en mi caso. Como lo mencioné, esta montaña rusa del choque cultural que se presenta como un patrón, no fue mi caso Ujú. porque tuve una adaptación rápida, tanto con el idioma como con la cultura, pero sí llegó un momento donde sentí el sentimiento homesick. La verdad, ni a ver lo buscas porque no sé cómo traducirlo. El sentimiento de homesick, que es la parte baja de la montaña rusa. ¿Conoces ese esquema del choque cultural? Eh, Tenemos, ajá, pues luna de miel, crisis, o sea, y Sí, luego así que es adaptación. una montaña rusa, ¿no? De que Ajá, estás y luego de que emocionado, luego... Bueno, la mía no sí. fue en los momentos, pero sí tuve mi momento difícil en el momento que yo sentí que dije,
me quiero regresar porque ya viví lo que tenía que vivir. Y me dio, digamos que a los 3/4 del intercambio, porque fueron 12 meses, yo lo pasé, era un momento en el que mis amigos se habían ido a la ciudad y me sentí como en soledad, en tristeza, no moribunda, pero sí me sentí muy triste. Y ese fue el mayor reto. Aparte, una de las cosas de mi intercambio es que tenía que cambiar de familias y con cada familia fue una experiencia muy diferente. Tuve una experiencia muy pesada ante una situación que sí tuve que adaptarme. Tuve otra situación donde era muy independiente, pero estaba mucho tiempo sola. Y estuve en otra que era una película totalmente de familia. Era Hollywood familiar brasileño. Así que esas 3 experiencias sí fueron muy diferentes, pero hubo un momento crítico que yo dije, me quiero regresar porque ya viví, porque me siento muy sola y quiero estar en mi casa. Fue un momento de desesperación, lo hablé y luego dije, no, no puedes hacer esto. Esa fue mi crisis. Ok. Mencionaste que vivías, que tenías que cambiar de diferentes familias. Dentro de estas familias de las que tuviste que cambiar, ¿sufriste choques culturales muy marcados con algunas o fueron más relajados que con otras? ¿Te pudiste adaptar rápidamente? ¿O cómo fue todo ese proceso de estar cambiando, de acostumbrarte a una familia e ir a otra, e ir a otra? Cada familia y llegar a cada familia era un cambio de rutina totalmente. Para empezar, tenías que ver, obviamente en cada casa hay reglas, en cada casa necesitas adaptarte a lo que te dicen y las relaciones en las familias eran muy diferentes, entre padres e hijos, entre padres y padres y entre padres conmigo. O incluso entre las mascotas, eso también era muy diferente, aunque suene algo como las mascotas que también son parte de la familia. Era muy diferente en cada una. Una familia era una familia muy caótica, así lo voy a dejar, y no era algo a lo que yo estaba acostumbrada, entonces sí fue algo como que, pero fue como tienes que aguantar esto, tienes que aguantar esto, tienes que aguantar esto, tienes que aguantar esto. La segunda familia, por ejemplo, era una independencia total, aparte por el tiempo en el que me tocó, que eran vacaciones, tenía mucha independencia, podía hacer muchas cosas, podía salir, podía estar con mis amigos la mayor parte del tiempo, pero me dejaban mucho, o sea, esa independencia también conlleva que no era como que no me prestaban atención ni nada, pero no pasaba mucho tiempo con ellos, entonces no tenía esa convivencia. Y había otra familia que sí era totalmente miel sobre hojuelas y que era lo fácil de la adaptación. Obviamente en cada familia era muy diferente, habían rutinas distintas y solo con la forma de ir a la escuela. O sea, las 3 familias vivían en muy diferentes tipos de la ciudad, en diferentes partes. Esa misma rutina de ir a la escuela podía tomarme de tener 10 minutos para ir a la escuela a durar 50 minutos y tener que tomar 2, 3 camiones. Era parte de el cambio total. Ok, bueno, entonces tú ya dijiste que no los síntomas del choque cultural como tensión, rechazo, no los sufriste tan marcados, pero ahora vamos a pasar a las etapas, que fue esta montaña rusa de la que hablamos anteriormente, que según Ober tiene 4 etapas, que es la luna de miel, crisis, recuperación y adaptación. Como tú viviste de diferente manera esta montaña rusa, quería ver si me podías enumerar, por ejemplo, de que cómo fue, si primero tuviste, por ejemplo, la luna de miel y luego una adaptación, luego fuiste una crisis o una recuperación, o sea, ¿en qué orden las viviste? Ok, te lo voy a dar por meses, o sea, por periodos de Ujú, tiempo, ¿no? ujú, Yo sí, pienso que mi periodo de adaptación fue, primero, normalmente viene la luna de miel, ¿verdad? sí, la luna de miel va al Bueno, principio. ok. Mi primer periodo fue mi periodo de adaptación, que fue de julio a octubre. Luego, digamos que de noviembre a febrero fue mi luna de miel, o mi miel Ujú. sobre hojuelas. Y de marzo y abril fue mi momento de crisis. Y ya después, digamos que fue otro. ¿Cuál es el otro stage que me falta? Eh,
recuperación. Sí, fue una combinación de recuperación a volver a la luna de miel, que ya fue el final. Pero sí fue, como ves, no fue el mismo orden de todo, de siempre. No, sí, depende de cada persona. Terminé Y en una super luna de miel, la verdad. pues, qué bueno, es lo bueno, es lo que se busca con esta Tú ya experiencia, ¿no? sabes. Tú ya sabes. Sí. Y de acuerdo, existen tres perfiles del viajero cultural. Está el viajero maduro, que el cual ha aprendido a sentirse cómodo y a desenvolverse en ambientes culturales diferentes al suyo. El aprendiz exitoso, que ha aprendido a desenvolverse de forma adecuada en la cultura anfitriona después de haber experimentado esta sensación de frustración e ineptitud como ensayo y error, pues. Y existe, por último, el aprendiz no exitoso, que el cual no permite que los efectos del choque cultural, es decir, que no se rebaja o a tocar o a aprender esta cultura. ¿En cuál de estos tres perfiles te identificas más? En el primero, El viajero totalmente. maduro, El viajero maduro, totalmente. ¿ok? Porque Totalmente. estabas abierta a aprender. Sí, obvio, si estaba cerrado, pues no disfrutabas o no tenías la misma experiencia de. Incluso me tocó ver entre mis compañeras, por ejemplo, que estabas en otro país y el objetivo principal era que aprendieras el idioma del país, pero una parte, como te digo, muy importante era esta convivencia con otros intercambistas. Y si tú no estabas abierto a convivir con estas personas, te perdías de una de las mejores partes de esto, que sucedió y que lo vi en diferentes personas, pero no estaban abiertas a o no querían esa adaptación con el inglés. Estaban más enfocadas en otro sentido y sí llegaron a perderse de esta parte importante. Pero no, sí me siento totalmente maduro. Se aprendió lo que se tenía que aprender, se vivió lo que se tenía que vivir y puro para adelante, compa. Y por último, una última pregunta. ¿Qué recomendación les darías tú a las personas que pues buscan tener esta movilidad o pasar una estancia en un país o cultura totalmente diferente a la de su origen para pues no sufrir los efectos y los síntomas del choque cultural tan marcados? Mm, 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 en primera, no caer en digamos, un mexicacentrismo, por acá podemos poner así, porque es tu área de confort, es lo que siempre has sabido hacer. Y siempre van a venir cosas que vas a tener que resolver solo y que vas a tener que enfrentar solo, así que siempre es estar eh, abierto a posibilidades y a saber que tienes que hacerlo tú. Que si hay algo difícil, obviamente va a pasar, no te vas a quedar estancado en esto y que todas las experiencias, sean buenas o malas, te dejan algo y aprendes algo sobre esto. También que si una persona está abierto a tener una experiencia así, um, siempre va a haber algo de ti que va a extrañar o va a añorar esta experiencia. Y obviamente es una experiencia que te cambia la vida. Y si yo pudiera decir a todas las personas, hazlo, si tienes la oportunidad, hazlo, lo haría. Eso es lo que yo diría. Si tienes la oportunidad, adelante. Es algo que en serio te va a cambiar la vida totalmente en todos los aspectos, no solo nada más de, ay, viajé, conocí. No, eso viene después. Te cambia Ah, todo. ok, perfecto. Bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias, Claudia, por ayudarme en esta entrevista y compartir tu experiencia. Tú que eres tan culta y rica en esto de las estancias y aprender acerca de nuevas culturas, te doy las gracias por ayudarme. Cuando quieras. De nada.